Todos sabemos que el cine es entretenimiento. Vemos películas para divertirnos y pasar el tiempo. Pero ¿nunca te has puesto a pensar que tal vez el cine también es un impulsor económico? Sin embargo, para que esto suceda, se necesita primero invertir y financiar en cine. No solo de fondos privados, sino también que nuestros propios gobiernos se involucren. ¿Será que este año lo logramos? Esto porque el pasado febrero se aprobó la Ley de Cinematografía y Audiovisual, que es una lucha que lleva varios años y que finalmente se ganó. Pero sabe, ahora que tenemos finalmente la ley, ¿qué significa? ¿Es una ley que nos endulza el oído en papel o que realmente vino a cambiar las cosas? Platón diría que una película es una copia de una copia, ya que el mundo físico ya es una copia imperfecta del mundo de las ideas, así que el cine sería una ilusión dentro de una ilusión. Pero sabe, vamos a la cuestión técnica. Para hacer una película se pasa por diferentes etapas. De forma muy general, primero tenemos la matriarca de todo, la idea, la historia, el mensaje, lo que realmente se quiere hacer. A esta etapa se le conoce como desarrollo. Después viene el momento de transformar la idea en un guión y así adaptarlo a un formato de cine y hacer los contactos necesarios para poder hacerlo realidad. Incluso buscar los permisos necesarios. Así es, hasta el permiso de las MUNI se necesita. La tercera es la etapa propia del rodaje, donde se graban todas las escenas. Y de cuarto sigue la etapa de postproducción, donde se corta y pega el material para que tenga sentido. Y finalmente la etapa de distribución y exhibición de la película. Porque después de tener la lista, si no se avisa que existe, pues ¿quién la va a ir a ver? Hacer pelis es una catarsis estética, pero con una productora respirándote en la nuca. Pero hay algo esencial que inicia desde el primer momento del desarrollo y acompaña todas las etapas. En un país como Costa Rica, la búsqueda del financiamiento, que es el dinero con el que se va a realizar la película y que se va obteniendo poco a poco, ya sea porque se logró convencer a algún inversionista o porque se ganó un dinero extra en alguna competencia de algún festival. Pero posiblemente estarán pensando si este es el método más adecuado para hacer una película. ¿Habrá alguna forma de incentivar económicamente el cine desde un inicio y respaldar a quienes deseen dedicarse a esta profesión? Una ley de cine es lo que podría ayudar. Ahora, una ley de cine es un marco legal que regula, promueve y protege la producción cinematográfica y audiovisual de un país. Puede incluir disposiciones sobre financiamiento y fondos públicos para el cine, incentivos fiscales, protección del patrimonio audiovisual nacional, regulación de las plataformas de exhibición y distribución, apoyo a la formación profesional, igualdad de oportunidades y descentralización territorial. En resumen, es una herramienta para fortalecer la industria cinematográfica nacional desde la creación hasta la distribución. En febrero de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 10.657, la Ley de Cinematografía y Audiovisual, marcando un gran logro para la industria audiovisual. Y si era tan importante, ¿por qué es que se logra hasta este año? La nueva ley de nuestro país no fue como que cayó del cielo, ni tampoco que nadie estuviera haciendo nada al respecto, sino que tuvimos varios proyectos de ley que fueron construidos en conjunto con profesionales del área, pero que no pasaban de ser un proyecto de ley. Y la verdad es que faltaban dos cosas fundamentales: financiamiento bien estructurado y un sistema de distribución sólido. La única manera de fomentar, estimular y lograr que haya una producción continuada y que haya una industria, en una industria es que haya de todo, diferencias y diferentes modalidades de representación, géneros, maneras de hacer cine, desde cine de autor hasta cine comercial. La única manera es normándolo. Por lo tanto, ese fomento parte de una ansiada ley de cine que llevaba gestándose y deseándose desde hace muchos años, pero para que ese cine tenga fomento no solo a la producción, sino también a la exhibición, la distribución, la visibilización, un cine que se produzca y que se vea, tiene que estar normado a través de una ley de cine. Y que también se necesita una actualización de esa normativa, porque el Centro Costarricense de Producción Cinematográfico, creado en 1977, se centraba específicamente en cine. ¿Por qué? Porque no se producía cine en Costa Rica. Por lo tanto, fue el Centro de Cine en aquel momento que desde 1973 la Dirección de Cine del Ministerio de Cultura lo estaba asumiendo. Es el que asume el gran volumen de la producción cinematográfica en el país, y entre los años 70 y 80 se produjeron casi 100 obras audiovisuales en el Centro de Cine, que luego migra su misión y sus objetivos a partir del año 90. O sea, se han trabajado, por supuesto, muchas versiones de ley que han llegado a la Asamblea Legislativa y que luego no han podido
ser aprobadas, ¿verdad? Yo diría, y creo que es una percepción común a muchas productoras y productores nacionales, que hay dos temas fundamentales. Uno es el del financiamiento y el otro es el de la distribución. En el 95% de los países del mundo, las producciones audiovisuales que mayoritariamente se distribuyen son estadounidenses. O sea, casi todos los países enfrentan lo mismo que enfrentamos nosotros, y es que el público solamente puede ver producciones estadounidenses. Para que nos demos una idea, en los 40s y los 50s, mis papás, digamos mi mamá y mi papá, iban al cine y veían cine mexicano o cine argentino. Eso era lo que se ofertaba en ese entonces. Eso, digamos, se fue modificando y ahora, ¿verdad?, se vive, digamos, un monopolio. Esas serían las dos áreas que Costa Rica todavía necesita, ¿verdad? Sería la inversión, el incentivo a la inversión mixta, a la inversión privada y estatal, y también el incentivo a la distribución, que los productos locales no sean vistos como qué pereza, ahora tengo que distribuir producción local, sino que sean vistos en todo su valor, ¿verdad? Con esta ley nos unimos a los pocos países de Centroamérica que tienen una ley de cine. Hasta hoy, solo Honduras, Panamá y Nicaragua cuentan con una legislación vigente, mientras que otros países aún discuten iniciativas. Esta nueva normativa declara la cinematografía y audiovisual como de interés público, desde la concepción del guión hasta su exhibición, y busca la alfabetización audiovisual, la parte de investigación y la parte de formación de audiencias. Además, va más allá que solo apoyar el desarrollo de proyectos. También se destina a la capacitación, a velar por la conservación de la memoria cinematográfica, a la investigación y a luchar en contra de las violaciones de derechos de autor. Además, también se crean dos grandes pilares: el Centro Costarricense de Cinematografía y Audiovisual, que es el nuevo nombre que recibe el Centro de Cine, y segundo, la Cinemateca Nacional. La ley anterior de creación del Centro de Cine solo hablaba de producción cinematográfica. Ahora el Centro de Cine también está sumando otras modalidades audiovisuales, los productos seriados, la animación digital, el incentivo y los estímulos también a los videojuegos. Entonces es una ley de cine mucho más robusta, que no solo habla de la creación de una institución, sino que habla de un ecosistema audiovisual. Le dimos muchísimo seguimiento a esta nueva ley que se aprobó en febrero del 2025, que viene, digamos, a conformar, llevando forma al ecosistema audiovisual costarricense junto con la ley del 2021, que es la ley de atracción a la inversión extranjera. Bueno, ahora tenemos estas dos leyes que de algún modo están impactando y van a impactar, creo yo, los ecos de sus efectos los estamos empezando a sentir, pero se van a sentir con más fuerza a lo largo del tiempo. Luego, digamos, la ley del 2025, a mí me parece que tiene una relevancia que, como te decía, está, digamos, en tres áreas fundamentales. Una, que ya incluye la declaración de interés público como algo, como parte de la ley, ¿verdad? Ya no como un decreto presidencial solamente. Y eso nos da como gremio, yo creo que eso nos tiene como que despertar como gremio, porque podemos exigir a las instituciones estatales que nos prioricen. Luego tiene un eje fundamental, que es la creación del Fondo Fauno, ya por ley también. Y muy importante, hay un logro que se había alcanzado también desde la Unión de Directoras de Cine, y es que el 50% de los proyectos que se financien con el Fondo Fauno deben ser dirigidos por mujeres, y el 50% del equipo de producción que trabaja en esos largometrajes deben ser mujeres también. Ese no es un logro menor, o sea, ni siquiera en Europa, en los fondos estatales se ha logrado el 50% de equidad de género. Entonces, a mí me parece que eso es fundamental, ¿verdad? Una de las grandes ventajas de esta ley de cine es que crea por ley la Cinemateca Nacional de Costa Rica. Ahora, esa Cinemateca Nacional necesita de un espacio físico, de personal. El Cine Variedades, en un inicio, fue comprado para crear la Cinemateca Nacional, pero el Cine Variedades no tomaron en cuenta que es un edificio patrimonial de 1892, cuya intervención es no solo compleja, sino muy, muy, muy cara. El Cine Variedades sí se está restaurando para que en el futuro ojalá sea parte de esa Cinemateca Nacional, pero no va a ser el centro de esa Cinemateca Nacional, porque una Cinemateca Nacional no solo incluye salas de exhibición cinematográfica, una cinemateca también tiene dimensiones de preservación, bóvedas, laboratorios, espacios de alfabetización audiovisual para audiencias jóvenes. A mí me parece que es esencial en muchos sentidos, porque
Es una institución que viene a proteger al patrimonio nacional e internacional cinematográfico, pero sobre todo en la creación de públicos, ¿verdad? Porque hay una preeminencia muy, muy fuerte de producciones que vienen de Estados Unidos y que vienen, digamos, en un mismo estilo, incluso no solo Estados Unidos, sino en este caso, por ejemplo, de ciertas plataformas que son las, ¿verdad? Netflix, Amazon, Disney. Entonces, la Cinemateca viene a reforzar esa diversidad que de otra manera es muy difícil tener. Como me decía un día mi papá, es que yo quiero ver películas belgas o quiero ver películas de, no sé, Rumanía. Y yo, sí. No, papá, no hay dónde verlas, ¿verdad? No tenemos acceso a esas. Dejar Rumanía y Bélgica, de Nicaragua o Panamá, que son nuestros vecinos, tampoco, ¿verdad? No está disponible la producción, ni siquiera la costarricense está. Si fuéramos cafetaleros, diríamos, aquí tengo mi café, pero no lo puedo vender en el supermercado. Vamos al supermercado y el único café que se vende es el que viene de Estados Unidos. Tenemos más de 100 pantallas de cines en el gran área metropolitana, es una cifra interesante, pero solo muestran las mismas 5 películas. Hay sus excepciones y, por supuesto, ¿verdad? Un cine, por ejemplo, como el Cine Magali, tiene una programación totalmente distinta, todavía está la Sala Garbo, ¿verdad? Tenemos preámbulo, o sea, hay espacios donde sí se pueden ver cine de otros lugares, pero sin duda alguna ese es un reto enorme. La Cinemateca existe para generar alfabetización cinematográfica y audiovisual, es decir, acercar a las personas para que les interese el cine nacional. En los últimos años, lo que más consumimos en Internet es video, como el que están viendo en este momento. Y si no aprendemos a diferenciar, leer, criticar lo que vemos, nos van a vender lo que sea. Y esa tampoco es la idea. Cuando una película se filma en Costa Rica, ya sea nacional o internacional, no solo se ven nuestras playas, las montañas y diferentes paisajes, sino que vemos personas consumiendo. Vemos hoteles llenos, servicios locales, y eso es turismo cinematográfico. Según datos del Travel Competitive Intelligence Research, para el 2018 el turismo cinematográfico tuvo una incidencia en la decisión de viaje de al menos 80 millones de turistas que decidieron viajar a lugares donde se han filmado películas famosas. ¿Se imaginan a extranjeros viniendo a las playas de San José luego de haber visto las películas de Jurassic Park? Lindo sombrero. ¿Qué quieres, para ser agente secreto? Pero más que atraer turistas pensando que en Costa Rica hay dinosaurios, vender a Costa Rica como un lugar donde se pueden hacer películas tendría un impacto enorme en la economía del país. Según datos de Procomer, durante el 2024 Costa Rica registró más de 11 millones de dólares en inversiones asociadas a la filmación de producciones audiovisuales, que incluye servicios de transporte, hospedaje, alimentación, escenografía, vestuario, producción y postproducción de los equipos extranjeros que ingresan al país, pero también por contratación de personal técnico y artístico nacional. Incluso tenemos 7 Film Friendly Zones, regiones designadas como atractivas para producciones audiovisuales y que promueven el desarrollo económico local. Es decir, que parte de estas inversiones llegan a las comunidades rurales del país, brindando oportunidades para todo tipo de profesionales, como cocineros, choferes, diseñadores. Es una fiesta para la economía local. Las industrias culturales y creativas, también conocidas como economía naranja, representan aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto del país. En 2019, según la cuenta satélite de Cultura del Banco Central, generaron 772.630 millones de colones en valor agregado y emplearon a 45.299 personas. ¿Saben lo que es un 2% del PIB? Ese es casi el nivel del café o del banano. Y aún así, la inversión en nuestro país en cultura es apenas de un 0.4% según datos del mismo Ministerio de Cultura y Juventud. Lo que hace esta ley de cine es crear incentivos a la donación y a la inversión nacional en audiovisual. Ya existían los incentivos a la inversión extranjera a través de la ley de atracción de inversiones fílmicas. Las producciones extranjeras que entraban al país tenían una deducción del IVA de hasta el 11.7, porque el otro 1.3 va precisamente al fondo del fauno del centro de cine. Pero no existía ningún incentivo ni ningún estímulo a la inversión nacional, al inversionista nacional. Esto lo está creando esta nueva ley de cine y crea también incentivos para las empresas audiovisuales que en el país son generalmente pymes y mipymes. Es interesante porque uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa con si uno vuelve a ver las industrias fuertes que ha habido en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, café y banano, que se convirtieron en nuestras industrias más importantes en el siglo XIX, obviamente fue gracias a un impulso estatal,
¿verdad?, al emprendimiento privado, pero con muchos beneficios estatales. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la industria del turismo, ¿verdad?, que en Costa Rica desde los 80 para acá se empieza a convertir en una de nuestras principales fuentes de ingreso, que sin duda alguna es una vinculación muy potente entre el Estado y la empresa privada, ¿verdad? Si no hubiese habido, por ejemplo, una declaración de interés público de la industria del turismo, es muy probable que no hubiera tenido la fuerza que tuvo, ¿verdad? Entonces, en el caso del audiovisual, lo que ocurrió es que los esfuerzos privados o independientes empezaron a tener muchísima fuerza, aún sin que hubiera leyes, sin que hubiera una declaración, ¿verdad? Mucho antes de las leyes ya estábamos en ese crecimiento exponencial, ¿verdad? Al inicios del siglo XXI tuvimos una declaración de interés público, que no era por ley, era por decreto, pero que permitió, por ejemplo, crear, ¿verdad?, sentó las bases para luego la creación del Film Commission, ¿verdad? Y también es como raro, uno dice, bueno, la primera ley audiovisual que tiene Costa Rica, a pesar de sus 100 largometrajes nacionales, es una ley que pretendía en sus orígenes solo incentivar la inversión extranjera. Entonces hay como una gran contradicción, ¿verdad? Porque es un país que ha crecido enormemente en la producción local y que no estaba siendo reconocido estatalmente. Fue importante, me parece a mí, la presión que hubo del gremio audiovisual local para insistir en que la Asamblea Legislativa modificara ese proyecto de ley de la atracción de inversión extranjera para que incluyera a las coproducciones internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene una película y tiene un coproductor, una coproductora extranjera, puede perfectamente beneficiarse de esa ley. Cualquier empresa o persona física o persona jurídica en el país, en Costa Rica, puede invertir, donar o patrocinar productos audiovisuales. Productos audiovisuales de cualquier tipo. Pueden ser películas, cortometrajes, videojuegos, animaciones. Y eso es deducible del impuesto de renta. Por lo tanto, eso es una gran ventaja. Y las donaciones y patrocinios no tienen que ser necesariamente, puede ser directamente a una película de un cineasta o una cineasta específica, pero también puede ser directamente al centro de cine a su fondo, el FAUN. Y eso es una gran ventaja tanto para el inversionista nacional que quiere o necesita deducir de sus impuestos, como también para este sector que necesita mucha inversión nacional, no solo extranjera, sino nacional en el país, para terminar y avanzar con sus productos audiovisuales. Veamos el caso de Corea del Sur, que es bastante interesante y que creo que podríamos aprender bastante de él. A finales de la década de los 90, tras una terrible crisis económica, el presidente de ese momento, Kim Jong-un, le llegó un dato que le llamó fuertemente la atención, que la primera película de Jurassic Park en Estados Unidos había generado un valor de ingresos que equivalía a 1.5 millones de automóviles Hyundai, lo que le dio a entender que la industria cultural podía generar más que producir un carro. Así que en 1999 se crea el Plan de Promoción de la Industria Cultural, una estrategia que reconocía a las industrias culturales como motor económico y destinaba recursos para crear y exportar contenido cultural. Y año con año esta inversión fue en aumento. Es por eso que ahora consumimos montones de cultura coreana, música de BTS o Blackpink sonando por todo lado y millones de personas consumiendo novelas coreanas o series como El Juego del Calamar. Pasar de 12 películas a más de 300 por año es una locura, pero una locura que es posible y que han logrado pocos países en el mundo, porque a la mayoría les falta visión. Corea del Sur entendió que la cultura no es un gasto, es una inversión estratégica. Entonces, ¿será que acá en Costa Rica estamos remotamente cercanos a esto con la nueva ley de cine? Casi que a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en Corea proyectaron dos leyes. Una, que exigía que las salas de cine proyectaran, que el 50% de las películas que se proyectaran fueran nacionales. Y esto generó una crisis, porque Corea estaba como Costa Rica, se hacían, digamos, 8 largometrajes, 12 largometrajes al año. Entonces, obviamente las salas de cine dijeron, ¿cómo vamos a proyectar que la mitad de las películas que proyectemos sean coreanas si no hay cine coreano todavía? Pero eso no fue argumento para que la ley no se pasara y se pasó de esa manera. Y la otra ley es una ley que permite permite incentivos muy potentes a fondos de inversión mixtos, en donde hay capital privado y capital estatal. Entonces, en el caso de Corea, Samsung y las grandes compañías, junto con el Estado, empezaron a invertir en fondos comunes y empezaron a generar desde un cine como Tren a Busan
hasta un cine que ganaba Cannes, ¿verdad? Cine de autor. Entonces, una enorme diversidad, pasando por las telenovelas, pasando por el desarrollo de la televisión, ¿verdad? Corea del Sur pasó de producir 12 películas al año a producir más de 300, con esas dos leyes de cine. Prácticamente lo mismo que produce Estados Unidos. O sea, por eso nosotros prendemos Netflix y está lleno de producciones coreanas. No es una casualidad, qué raro. Ahora Netflix hace... No fue Netflix, fue el gobierno coreano el que impulsó estas dos leyes, ¿verdad? Digamos, es que es una cuestión de voluntad política, de visión política, no es más allá que eso, ¿verdad? Desde el año 23, en Estados Unidos empezaron a impulsar el desarrollo de la cinematografía y prácticamente el lema era, donde vayan nuestras películas, van nuestros productos. Esa era una lucidez que tuvieron esos gobernantes hace más de 100 años. Y todavía estamos esperando que a nosotros nos caiga esa claridad, ¿verdad? Si aplicamos esto en Costa Rica, ¿qué pasa si la peli no recupera? ¿El gobierno regalaría la plata? No estamos hablando de un regalo, son incentivos, no subsidios eternos. Y si un proyecto genera dinero, ese dinero regresa para apoyar a más películas. Y acá es donde entra el Fondo del Fauno. El Fondo de Fomento para Cinematografía y Audiovisual, el FAUNO, es el único fondo justamente para cinematografía y audiovisual que existe en el país y recientemente apoyamos las diferentes etapas que tienen los proyectos, desde el desarrollo hasta la producción, postproducción y también las etapas de distribución y exhibición. Que si bien existe desde el 2017, que ha financiado, si mal no recuerdo, más de 30 largometrajes, es hasta la ley del 2025, esta de febrero, que se regulariza. La del 2021 ya le había dado un empujón, pero ni siquiera estaba creado por ley, ¿verdad? Entonces hasta el 2025 que logramos crear el Fondo Fauno ya por ley. Entonces le da, digamos, una base legal, ¿verdad?, más sólida. El reglamento tiene varias actualizaciones que ha tenido desde que nosotros ingresamos al Centro de Cine, con la dirección actual del Centro de Cine y conmigo desde la coordinación del fondo. Entonces, en esas actualizaciones y también con diferentes conversaciones con el sector y también con el Consejo Nacional de Cinematografía, se llegó al acuerdo de que deberíamos incluir en el reglamento diferentes categorías. Entonces, las más recientes es que cortometraje se abrió ya también, o hay la posibilidad de que exista también para documental y para ficción. Antes se manejaba solamente para animación, particularmente porque los largos de animación, al tener que entregarle al fondo un producto completo, era más complejo porque son presupuestos más elevados. Pero entonces ya se incluye y se amplía la categoría de cortometraje. Y también se incluyen las categorías de distribución y de exhibición para mismos espacios independientes que quieran hacer festivales, cineclubes, entre otros, y distribución para obras que vayan a distribuir o, bueno, obras ya terminadas que necesiten la distribución. Cada una tiene una apertura diferente según las posibilidades presupuestarias de la institución, entonces eso cambia cada año, una vez que sea el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, y en particular en esta 10ª edición, se abrió también la categoría de videojuegos. Hay un esquema de ganancias que se establece y obviamente el Centro de Cine entra como un coproductor. Esto no es, el fondo da un beneficio que no tiene que devolverse per se, digamos, como en una totalidad de lo que se hizo el beneficio al proyecto, pero sí, una vez concluidas todas sus etapas también de distribución y de distribución de ganancias, ¿verdad?, a sus demás aliados, si tiene más ganancias, ¿verdad?, el proyecto, tiene que empezarle a retribuir al fondo. Funcionan por porcentaje según la participación de cada aliado. No tenemos que olvidar que son fondos públicos. Es un acceso que, si bien es libre y no lo que estábamos hablando, no hay que retribuirlo como si fuera un préstamo. Sí hay que responder, hay que tener una responsabilidad sobre ese beneficio que tuvieron los proyectos y ver resultados también para que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Esto no es solo para personas en dirección o para las personas intérpretes que aparecerán en las películas. Hay una cantidad gigantesca de profesionales en los distintos departamentos de iluminación, logística, vestuario, sonido, postproducción, entre muchos otros. Esta ley no es solo para el cine tradicional.
También incluye la animación, los videojuegos, las series y tiene una junta más plural. Es toda una reinstitucionalización. Lo que sigue de manera inmediata es reglamentar esa ley. Para que se tenga una idea, la ley de creación del Centro de Cine de 1977 decía que se tenía que reglamentar en 6 meses y nunca se reglamentó. Y también estamos trabajando de manera conjunta con subsectores de la industria audiovisual costarricense, sobre todo en los temas de incentivos, para que no sea solo visto desde la institucionalidad, sino que sea un trabajo conjunto también con la sociedad civil. Crear incentivos no solo depende de nosotros, Centro de Cine o Ministerio de Cultura. Aquí tiene que intervenir, por ejemplo, Ministerio de Hacienda, o tiene que intervenir, por ejemplo, también el MEIC, o tiene que intervenir Banca para el Desarrollo. O sea, hay otros actores que también tienen que entrar en esta reglamentación y no solo reglamentarlo, sino luego que se ejecute fielmente a lo que dice. Por supuesto, todavía hay enormes áreas que requieren intervención. O sea, estamos leyendo lo que está ocurriendo en la industria, estos cambios tan rápidos que se dan a nivel de la industria audiovisual del mundo y de la industria audiovisual costarricense. Estamos leyendo eso y estamos inmediatamente incorporándolo, ¿verdad? Y diciendo, bueno, vamos a formar a la gente, ¿verdad? La gente joven que van a ser los narradores del futuro y del presente, ¿verdad? Yo creo que las universidades juegan ese contrapeso con el Estado, ¿verdad? Y es fundamental, además, en un país como Costa Rica, donde sí, hace, no sé, 40 años no había cómo estudiar nada relacionado con producción audiovisual. Es un trabajo a futuro de seguir fortaleciendo el sistema y las colaboraciones con diferentes instituciones, con el CINAR, con canales públicos también como 15 UCR, con el Ministerio de Educación Pública, con el mismo Ministerio de Hacienda. Y tenemos que hacernos conscientes que no solamente desde la institución y desde los funcionarios públicos se debe trabajar, sino que también tiene que incluir y tiene que seguir haciendo un diálogo activo con la sociedad civil, porque no podemos recargarnos en que ya existe y porque ya existe estamos totalmente protegidos, sino es seguir trabajando los diálogos y también el aprovechamiento de los espacios, porque todo también viene de fondos públicos que tenemos que aprovechar, que hay que justificar y que sobre todo siempre hay que seguir defendiendo. Tenemos que defender nuestra voz, formarnos, contar historias y asegurarnos de que sean vistas. Es un trabajo en conjunto, hacer crecer la industria, aportar al país, pero también a hacer cine tico, consumirlo, comentarlo, celebrarlo y criticarlo también, ¿por qué no? Así que nos queda mucho por trabajar. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio del blog. Síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima.